Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy, martes 9 de agosto del 2016. En esta ocasión hablaremos de una especialidad que también tiene que ver en nuestra salud, como es la traumatología. Vamos a ver un tema muy importante que es el de fracturas. Y sabemos que una fractura es la falta de continuidad del tejido óseo en cualquier parte del cuerpo y se produce como consecuencia de un esfuerzo excesivo que supera la resistencia de este mismo tejido. Y sabemos que hay fracturas desde una fractura por algún ejercicio físico hasta una fractura patológica. Precisamente por eso hemos invitado al doctor Jesús Antonio Zárate Lagunas. Él es especialista en traumatología y ortopedia. Él nos hablará de este tema sobre fracturas. El doctor es egresado de la especialidad y de la carrera de médico cirujano dentista de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El doctor está adscrito al Hospital de Especialidades del ISSSTE y además es actualmente catedrático de la Universidad Regional del Sureste. Doctor Jesús, bienvenido a Telemedicina para que nos aborde con más amplitud este tema sobre las generalidades de las fracturas. Mucho gusto y bienvenido. Mucho gusto, doctor. Le agradezco la oportunidad para venir a hablar de este tema tan importante. Como mencionó, es fundamental ya en nuestra época este tipo de problemas. Entonces yo le agradezco esta responsabilidad que ha puesto para poder difundir un poco del conocimiento en relación a las fracturas. Entonces podemos empezar, por favor. Las fracturas, como lo dijo el doctor muy acertadamente, es la solución que continuidad de un hueso. Normalmente nuestro cuerpo es dinámico, se moviliza a través de músculos y tendones que están anexados al hueso, y al presentar un traumatismo de alta energía o de baja energía, como bien acertadamente comentó el doctor, se puede producir una pérdida de la estructura del hueso. Pues aquí, por ejemplo, estamos observando una cadera en la cual con las flechas negras estamos viendo que se perdió la estructura del hueso, y eso está condicionando pues diversos problemas al paciente. Entonces, siempre es importante valorar al paciente, preguntarle qué fue lo que le pasó, qué cosa es lo que estaba haciendo en ese momento del accidente, si fue una fuerza muy grande o algo, una fuerza mínima, si algo lo golpeó, si algo sintió el paciente que haya habido algún tronido, porque todo eso es parte de la semiología de la fractura. Entonces siempre es importante los antecedentes, sobre todo el estado de salud del paciente. Si es un paciente con diabetes, si es un paciente con presión alta, si es un paciente con osteoporosis, todo eso nos va a servir para poder nosotros hacer el diagnóstico de este tipo de problemas. Entonces, hay dentro de la clasificación de las fracturas lo que son fracturas espontáneas. Entonces, estas fracturas son generalmente originadas por un traumatismo de baja energía, porque hay una alteración preexistente en el hueso que condiciona una debilidad como la osteoporosis. Hay tumores que se pueden localizar en este sitio en pacientes con CACU, en los cuales pues nunca se realizó un Papá Nicolau. La paciente hizo un pequeño movimiento y se fracturó la cadera, y le toman una placa y sale con un tumor. Generalmente puede ser un tumor primario o un tumor secundario a este nivel. Dentro de, entonces, de los mecanismos de lesión, tenemos lo que son las fracturas con mecanismo de lesión directo, en donde un objeto incide sobre el hueso y este va a condicionar una ruptura de la arquitectura del hueso. Entonces nosotros estamos viendo, por ejemplo, en esta imagen, donde una persona va patinando y cae sobre su rodilla y presenta una fractura de la rótula. Entonces, sí es importante siempre el antecedente. Ahora bien, hay fracturas indirectas,
donde una rotación, como viene en el esquema, puede condicionar una fractura del cúbito o del radio, puede condicionar incluso otras lesiones, puede una flexión, generalmente, como en ese caso, de huesos largos, puede condicionar una fractura. En las vértebras también podemos presentar fracturas por una compresión, un traumatismo indirecto donde un paciente cae de altura 2 metros sobre sus talones, presenta una fractura. Entonces, las fracturas en relación a la osteoporosis generalmente son por torsiones. Puede haber un cizallamiento, es decir, un movimiento donde queda el pie atrapado y el paciente gira, y eso le puede condicionar una fractura del cuello femoral. Cuando alguien hace el esfuerzo, trata de impedir al momento de caerse, lastimarse más, el hueso puede ser que no aguante por la fuerza de los tendones, de los ligamentos, y esto puede condicionar una avulsión, por ejemplo en relación a una fractura de calcáneo. Ahora tenemos otra clasificación en que nos habla de qué tipo de fractura presenta el paciente, sobre todo tiene que ver con la edad. Las fracturas completas pueden manifestarse porque hay una solución de continuidad a nivel del hueso que va a formar 2 fragmentos o incluso 3 y que va a abarcar todo el grosor del hueso. En relación a fracturas generalmente en niños, estos se manifiestan en forma incompleta, ya que no abarca todo el grosor del hueso, generalmente se denominan en tallo verde, y como está en el ejemplo, hay una parte de la cortical la cual se mantiene íntegra y la otra a nivel donde está la flecha vemos el trazo de fractura, y entonces nosotros en los niños tenemos que tener mucho cuidado porque podemos tomar una radiografía y puede ser que no nos demos cuenta que el niño está fracturado, pero si nosotros le tocamos ese sitio, si lo palpamos, hay un aumento y una pequeña hiperemia y aumento de volumen, entonces nosotros podemos hacer de esa forma el diagnóstico. Entonces, por el sitio en el cual se localiza la fractura, normalmente en nuestra área de traumatología, las fracturas se localizan en los huesos largos principalmente. Entonces, nosotros vamos a poder clasificarlos de acuerdo al sitio donde se está produciendo la fractura. Entonces, tenemos, por ejemplo, una fractura que se localiza en la parte más proximal del hueso, en la parte media o en la parte distal del hueso. Distal estamos hablando de lo que está más lejos de la parte media de nuestro cuerpo, y proximal lo que está más cerca. Entonces siempre es importante analizar al paciente, verlo y estudiarlo. En relación al trazo de fractura, podemos tener una fractura transversa que generalmente es condicionada por un traumatismo directo, una fractura oblicua, como está en la tercera figura, en donde el trazo es de arriba hacia abajo y es mayor en relación al grosor del hueso, o bien una fractura espiroidea donde digamos que hay un paciente que va caminando, queda atrapado su pie en alguna superficie y gira el cuerpo, entonces esto va a condicionar una fractura espiroidea que incluso puede condicionar un tercer fragmento. Entonces puede haber también dentro de la clasificación fracturas cerradas o fracturas expuestas. Podríamos pensar que una fractura expuesta es mucho más grave que una fractura cerrada, pero realmente la magnitud de la lesión, la magnitud del problema que originó a la fractura nos puede dar una gravedad de la lesión. Entonces, tanto es importante clasificar las fracturas cerradas como expuestas, porque las fracturas expuestas están condicionando que el cabo de fractura esté en exposición al exterior, y si este paciente cae en un sitio donde hay mucho polvo, donde hay mucha suciedad, pues el hueso está completamente contaminado. Entonces nosotros tenemos ahí que apresurar el tratamiento, hacer un lavado, tratar de limpiar lo más posible esos fragmentos y sobre todo introducirlos al cuerpo, porque si ese hueso continúa expuesto, pues va a condicionar una necrosis y al rato va a haber una pérdida de hueso que nos va a hacer más difícil el tratamiento de esas fracturas. Ahora bien, una fractura cerrada también puede condicionar un hematoma muy importante que disminuye el flujo vascular a nivel de la fractura, y como es la piel es elástica hasta cierto punto,
puede llegar a comprimir las estructuras internas y presentar igual una complicación de la vascularidad, de lesión del nervio o de lesión de alguna otra estructura vecina a nivel de la fractura. Entonces siempre es importante los antecedentes. El paciente nos va a decir que le duele, sobre todo cuando trata de mover esa fractura. Como estamos viendo en esa imagen, es un paciente con una deformidad importante, se denomina deformidad en dorso de tenedor. Incluso vemos que hay una pequeña escoriación a ese nivel. Eso quiere decir que el golpe fue muy fuerte y que seguramente el hueso está a flor de piel, es decir, que pudo haberse ya expuesto. Entonces siempre es importante estar visualizando, ver si hay un aumento del volumen, ver las equimosis, ver el hematoma local, ver las deformidades, los acortamientos y las rotaciones. En relación a la exploración, esto se tiene que hacer en forma muy cuidadosa. ¿Por qué? Porque al estarlo moviendo nosotros vamos a despertar dolor y entonces vamos a ver una movilidad en donde no debe haber movimiento, es decir, es una falsa articulación. Si nosotros estamos moviendo esa falsa articulación, va a haber el roce de hueso con hueso que nos va a condicionar una crepitación. Entonces, siempre es importante hacerlo con mucho cuidado para no hacer más daño al paciente. Entonces, como vimos ahorita en el principio de las Olimpiadas, este competidor de gimnasia francés que tuvo una fractura terrible a nivel de la tibia, entonces nosotros ahí a simple vista estamos viendo una deformidad muy importante. Lo increíble es que en ese momento no haya habido alguien que se acercara en ese momento y tratar de reducir hasta donde se pudiera la fractura porque estaba sufriendo mucho. Entonces sí es importante tener mucho cuidado en el manejo de estos pacientes. Ahora, nosotros afortunadamente desde la innovación que hubo a principios del siglo pasado con los rayos X, nosotros podemos visualizar una fractura. Entonces tenemos a la mano muchos estudios, pero el principal para nuestro paciente en relación a una fractura son los rayos X. Entonces siempre no hay que olvidar que el hueso es tridimensional. Entonces tenemos que tomar una radiografía de frente y una radiografía del lado del sitio donde consideremos que está fracturado o donde consideremos que hay una deformidad, donde el paciente nos diga que le duele. Siempre debe ser una radiografía grande que abarque las dos articulaciones próximas al sitio de la fractura. Si nosotros tenemos dudas, como por ejemplo un niño, le vamos a pedir comparativa de la misma forma. AP y lateral próximas a las dos articulaciones del hueso que estemos estudiando. Ahora bien, podemos nosotros pedir radiografías contrastadas, pero ya con el advenimiento de la tomografía, las imágenes son más finas, como estamos viendo en esta fractura del acetábulo. Entonces, esa es una tomografía que incluso viene con una reconstrucción, o sea, realmente estamos viendo una imagen muy, muy fina de lo que está pasando con ese paciente. También, si tenemos dudas que hay alguna lesión a nivel de los tejidos blandos, vamos a pedir una resonancia nuclear. La artrografía también es un estudio radiográfico donde introducimos un medio de contraste y podemos ver si hay alguna lesión, aunque ahorita pues ya se ha disminuido su uso por el advenimiento de la artroscopía. Ahora, ¿qué podemos esperar en este tipo de fracturas? Sobre todo nosotros tenemos que ver que el paciente no es una fractura nada más. Tenemos que hacer una valoración integral, tenemos que tomarle sus signos vitales, tenemos que ver cómo está su presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la temperatura es importante porque nos puede dar idea de que hay lesiones en algún otro punto del cuerpo. Entonces siempre es importante estar revisando el cráneo, el tórax, el abdomen, la pelvis, y sobre todo porque las complicaciones inmediatas en una fractura puede ser un shock, donde un fragmento óseo lesionó una arteria y esto puede condicionar principalmente un sangrado importante. Una fractura expuesta también nos puede condicionar un sangrado importante al exterior y el paciente pues puede caer en un shock. Ahora, el hueso por sí mismo tiene fragmentos de grasa y esto nos puede condicionar una embolia, que es una tragedia en un paciente porque se tiene que hacer un manejo inmediato. Puede haber una embolia pulmonar,
y esto nos puede condicionar pequequias, es decir, como bien en la imagen, una serie de pequeñas nodulaciones rojizas a nivel del cuerpo del paciente, puede presentar una expectoración con sangre, puede presentar cianosis por la falta pues, de sangre arterial oxigenada y alteraciones de la conciencia. Entonces, en estos casos es una urgencia de una complicación de una fractura que se debe de tratar en forma inmediata porque el paciente puede estar en peligro su vida. Ahora, de las lesiones locales podemos tener lesiones vasculares, lesiones de los nervios que pueden complicar el manejo de una fractura. Ahora, nosotros también podemos tener complicaciones tardías. Una necrosis vascular es la pérdida de la forma del hueso por falta de aporte vascular. Una miositis ossificante, formación de hueso donde no debe haber, una artrosis postraumática donde hay una fractura a nivel de la articulación y esto va a condicionar una disminución del movimiento de la articulación y con el roce y el tiempo de evolución del paciente va a presentar dolor y poco a poco una limitación y una pérdida de la función de esa articulación. Generalmente entonces son condicionadas en sitios articulares estas fracturas que van a condicionar artrosis. Nosotros podemos tener una fractura de un cuerpo vertebral, una fractura de una cadera, un paciente mayor de 95, 80 años que se encuentra postrado, que no se mueve, que tiene mucho dolor. A través del tiempo, el estar acostado va a condicionar escaras y eso va a complicar más el tratamiento de estos pacientes. Estos pacientes pueden presentar congestiones pulmonares porque no se mueven, no hay quien les dé percusiones en la espalda para tratar de fluidificar, para tratar de sacar esas flemas que se están acumulando, o incluso las escaras se pueden volver infecciones, las congestiones pulmonares se puede volver una neumonía y va a condicionar la pérdida de la vida de este paciente. Las trombosis venosas profundas también son de esperarse, sobre todo en fracturas de extremidades inferiores. Pacientes con lesiones del tobillo, fracturas del fémur, fracturas de la tibia, fracturas de la rodilla y de la cadera pueden condicionar una trombosis venosa profunda. Por la ausencia de la movilidad en estas articulaciones también puede haber una atrofia muscular. El hueso vive del movimiento, el hueso si no se usa se atrofia, entonces tenemos nosotros que estar tratando de decirle al paciente que aunque presente cierto dolor, después de haberle dado un tratamiento ya adecuado, tiene que empezar a mover para disminuir este proceso de atrofia muscular. En relación a la rigidez, pues va de la mano con la artrosis. La osteoporosis generalmente se presenta en una condicionante previa al accidente. Entonces esos pacientes, como decíamos, con un pequeño movimiento se van a fracturar. Entonces tenemos que tener cuidado a la hora de ponerlos a rehabilitar porque les podemos condicionar una lesión diferente o alguna otra cosa agregada. Entonces el dolor se puede presentar en estos pacientes como una complicación tardía por falta de movimiento. La hinchazón y el edema y la impotencia funcional, siempre es importante que analicemos y le digamos al paciente qué es lo que probablemente vaya a pasar si no se mueve, si no hace una rehabilitación adecuada. Ahora bien, nosotros que estamos viendo a los pacientes ya con una fractura, por ejemplo una fractura de húmero, como bien en el ejemplo, vamos a ver que si esta fractura está desplazada se tiene que hacer una reducción y una inmovilización. Si nosotros vemos que con una tracción es suficiente, pues seguramente le vamos a colocar un yeso, una fibra de vidrio o algún otro sistema externo para tratar de que el hueso, conforme vaya pasando el tiempo, vaya consolidando de forma adecuada. Cuando no es posible eso, entonces nosotros vamos a condicionar la restauración de la función y del hueso en relación a su longitud, en relación a su rotación, que esté en forma adecuada y dejarlo de la mejor manera posible. Le podemos poner un clavo centromedular, como bien en el ejemplo, le podemos poner otros materiales como son placas, tornillos, o si el paciente pues no tiene recursos, incluso podemos ponerle un yeso con 2 clavos
que nos impidan que haya una rotación y a manera de que este paciente mejore. Nosotros tenemos aquí otro ejemplo de una fractura de tibia, donde también le fue necesario colocarle un clavo centromedular con 2 pernos proximales y 2 distales para que sea suficiente y el paciente empiece a caminar lo antes posible. Ahora bien, si nosotros no damos un tratamiento adecuado al paciente, si el paciente pues viene de una comodidad que está a 8 o 10 horas de camino, 2 o 3 días de camino, y que primero lo vio el huesero, le colocaron un emplasto, le pusieron un entablillado, pero nadie le tomó una placa, puede ser que llegue el paciente con una consolidación viciosa, en la cual el tratamiento pues es más difícil. Como todas las fracturas, la alineación debe ser lo principal para poder restaurar la función de esa extremidad. Entonces, si ya es un paciente con una consolidación viciosa, pues de entrada seguramente la cirugía será la única opción para poder restablecer esa función de esa extremidad, pero como vimos, si el paciente ya no mueve, si el paciente tiene atrofia, para su recuperación va a ser muy difícil dejarlo al 100%. Ahora bien, también puede presentar por sus propias condiciones de salud un retardo de consolidación. Entonces, generalmente las fracturas, de acuerdo a la edad, en un niño, por ejemplo, de 3 meses, 3 o 1 año, las consolidaciones de las fracturas serán de 3 semanas. Un paciente de 17 años hasta los 30, 40 años puede presentar una consolidación de la fractura hasta de 6 a 8 semanas. Pero un paciente senil, la consolidación se retarda, entonces puede llegar incluso hasta las 12, 13 semanas de inmovilización con un yeso para tratar de que se repare el hueso. Puede haber otras condiciones que condicionen un retardo de la consolidación, como una infección, es decir, paciente que tuvo una fractura expuesta, que se le hizo un lavado, pero a pesar de eso, por el tiempo de exposición estaba infectado y no pudo quitarse la infección. Entonces este paciente puede presentar problemas como infecciones del hueso, osteomielitis, que es una de las condiciones que nosotros traumatólogos tenemos con una complicación muy importante en nuestra área y que nunca queremos ver a un paciente con osteomielitis. Ahora bien, nosotros podemos ver un paciente con una fractura, por decir algo, de clavícula, donde los 2 fragmentos están separados y ya tienen 2 meses, 3 meses y nos lo llevan y nos dicen es que no ha pegado, pues es que la interposición de los tejidos blandos va a evitar que ese hueso pegue. Se tiene que hacer siempre una reducción de la fractura para poder condicionar una consolidación de la fractura. Ahora, cuando todos estos procesos de consolidación de la fractura fracasan, entonces estamos ante una pseudoartrosis. La velocidad de consolidación se prolongó, hay tejido blando a nivel de los cabos de fractura, hay una separación de los cabos de fractura, hay una insuficiente llegada de sangre a nivel de la fractura, o infección o alteraciones por la edad que nos van a condicionar una falta de consolidación adecuada, y entonces nosotros podemos tener diferentes anomalías a nivel del hueso. Nosotros le tomamos una radiografía y vamos a ver que los cabos de fractura se han ensanchado, como por ejemplo está ahí en relación a una pseudoartrosis vascularizada que se denomina pata de elefante. Cuando ese ensanchamiento no es tan importante, se puede condicionar o se podría nombrar como una pezuña de caballo. Cuando el aporte vascular es muy disminuido, puede presentar una pseudoartrosis atrófica, como en punta de lápiz, o necrótica. ¿Por qué? Porque el tercer fragmento que se generó en una fractura, pues quedó sin aporte vascular y se fue muriendo poco a poco. Entonces esa es una pseudoartrosis necrótica. O bien la reabsorción del hueso fue tal que consumió el tercer fragmento y quedó un espacio, un defecto a nivel del hueso que jamás va a permitir que consolide esa fractura. Entonces
Nosotros ya cuando vemos ese tipo de problemas de pseudoartrosis, pues tenemos que quitar el tejido que está interpuesto, tenemos que hacer una limpieza quirúrgica, tenemos que colocar incluso injerto óseo autólogo de banco de hueso del propio paciente, o incluso hacer un transporte óseo. Entonces esa es una complicación muy difícil de tratar, que tampoco queremos nosotros ver en ningún paciente. Entonces yo no sé si haya quedado claro. Nosotros estamos dispuestos a cualquier pregunta que haya del auditorio. Soy el doctor Jesús Zárate, ortopedista traumatólogo. Y este tema, obviamente los que nos están viendo lo podrán volver a consultar en YouTube y en nuestra página de Telesalud Oaxaca, que tan importante es sobre las fracturas. Ha estado con nosotros el doctor Jesús Antonio en este día, y obviamente no va a ser la última vez que esté con nosotros el doctor. Vamos a pedirle su colaboración para que nos aborde otros temas, obviamente sobre fracturas y ortopedia, del cual es especialista. Doctor, una última pregunta: ¿dónde se encuentra su dirección, por si algún médico quisiera particularmente referir a alguien? Claro, sí, con mucho gusto. Nosotros estamos en Avenida Hidalgo 218, estamos a una cuadra de la Iglesia de la Soledad, en el mero centro de la ciudad, y estamos generalmente de lunes a sábado de 10 a 12. Nuestro teléfono local es 5160720 y el celular es 951-219-0802. Y los 20 pues todos los días. Todos los días. No para. Ahí no se puede faltar. Muy bien, doctor Jesús Antonio, le agradezco su participación el día de hoy y estaremos en contacto, porque esto tiene que tratarse. Así es. Esta especialidad tiene que tratarse, y nuestros médicos de los hospitales comunitarios aquí están viéndonos y nos volverán a ver en la página de Face, y cualquier duda estará usted para resolverla. Sí, sí, con mucho gusto. Nosotros estamos en la mejor disposición, y pues las dudas que surjan, con mucho gusto las aclaramos. Muy amable, doctor. Muy amable, muchas doctor, gracias. mucho gusto. Y hasta luego. Hasta luego.